Hola, ¿cómo estás? Deseo que tengas un gran día hoy y dispongas de un momento para reflexionar sobre la frase salvos, siempre salvos. ¿Alguna vez escuchaste esto? ¿Sabes de dónde sale esa doctrina, esa creencia? El creador de todas las cosas, tu hacedor y mi hacedor, nos ama tanto, te ama tanto, que envió a su Hijo unigénito, a Cristo, para que por medio de Él tengamos salvación y vida eterna. Las Escrituras, la palabra de Dios, confirman esto con total claridad en dos pasajes muy conocidos, o si aún no te resultan muy conocidos, es importante que lo guardes en tu mente y en tu corazón en todo tiempo. Podemos decir que entender y creer esto es la puerta a una nueva vida, a una vida de plenitud y cuidado, a la vida para la cual fuimos diseñados. Veamos estos dos pasajes en Juan 3, 16 al 18 y en Romanos 5, del 8 al 10. Juan 3, 16 al 18, nos dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Romanos, busquemos allí en Romanos 5, del verso 8 al 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La voluntad de Dios es que vivamos en comunión con Él. Una relación estrecha entre el Creador y la criatura, entre el Padre y sus hijos. Vivir como hijos significa vivir bajo las condiciones e instrucciones del Padre, sabiendo, conociendo, entendiendo que este Padre, nuestro Creador, el único y verdadero Dios, siempre desea lo mejor para sus hijos y que también sus instrucciones no son difíciles ni pesadas, no son gravosas, sino que son ligeras y suaves. Pero ¿qué pasa? Satanás siempre se opone a lo establecido por Dios. Busca la destrucción de las almas, busca tu destrucción y mi destrucción. Dice la Escritura en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Cristo. Yahshua, el Mesías, a quien conocimos como Jesucristo, fue enviado por el Padre y vino para que por Él tengamos vida y vida abundante, vida plena. Pero nos advierte que el ladrón, Satanás, viene para hurtar, matar y destruir, viene para quitar esa vida plena, viene a empujarnos a una vida miserable, viene para robar la alegría, el gozo de la vida, para robar la paz, la seguridad, la confianza y también las bendiciones y los logros que hayas alcanzado. La principal herramienta que utiliza el enemigo es el engaño y la mentira. Por ello, debemos estar atentos, velar, buscar la verdad de la palabra de Dios para no caer en los engaños y mentiras del diablo que nos conducen a la muerte. En primer lugar, de las ganas de vivir, de la alegría, de la paz, del gozo, hasta lo más importante y principal que busca el enemigo es robarnos la salvación, robarnos la vida eterna. Uno de los engaños que ha utilizado y que continúa utilizando
hacia quienes ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón es la doctrina, la enseñanza, es la teoría de salvo, siempre salvo. Esto lo utiliza como un método, como un pensamiento que lleva a descansar en la idea de, bueno, ya recibí a Cristo en mi corazón y ahora ya está. Para no ser engañados, para no caer en el error y sufrir las consecuencias de tales engaños en este tiempo, ahora y en el tiempo venidero, el futuro que nos queda sobre esta tierra y en la eternidad, debemos conocer qué dice Dios al respecto en su palabra. Veamos Lucas en el capítulo 8, del verso 4 al 15. Te invito a buscar allí en tu Biblia o a que tomes apunte de estos pasajes para leerlo después. Dice Lucas en el capítulo 8, a partir del verso 4, comienza diciendo la parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros, o sea, a los discípulos, a los seguidores de Cristo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Tengamos en mente toda esta palabra, pero enfoquémonos en los siguientes versos. En el verso 11 leemos que la semilla es la palabra de Dios. Y en el verso 15 vimos que más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es oír la instrucción de Dios, ponerla en práctica y como consecuencia de ella realizar cambios y ajustes, dar fruto con perseverancia y constancia. Es una nueva manera de vivir, basados ahora en las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco, cada día, a cada instante. Muchos han entendido mal el Evangelio. Creen que creer es pensar que algo existe. Sin embargo, creer en Yahshua, el Mesías, a quien conocimos como Jesucristo, es creer que Él es el Hijo de Dios y aceptar su mensaje completo, desde su muerte para perdón de los pecados, el nuevo nacimiento y la nueva vida según la ley del Espíritu de gracia. Pero, ¿cómo puedo pertenecer a alguien y continuar haciendo lo que yo quiero sin someter mi voluntad a mi dueño? Tengamos presente las palabras de Cristo en Mateo 7, 21
al 23. Dice Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No se trata solo de decir, Señor, Señor, sino que se trata de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, voluntad expresada en su palabra en la Biblia. El Evangelio que el Hijo de Dios predicó, las buenas noticias que Él predicó, tratan de el reino de Dios. Solo en el Evangelio de Mateo se menciona 33 veces la frase reino de los cielos. Y por otra parte, en el Nuevo Testamento se menciona unas 70 veces la frase el reino de Dios. Cuando le damos voluntariamente el gobierno, el control, el reinado a Dios sobre nuestra vida, en cada día, en cada momento, es allí cuando experimentamos ese reino de Dios. Veamos más de su palabra. Allí en Mateo, en el mismo capítulo 7, del verso 15 al verso 20. Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y en el capítulo 15 del libro de Juan, en el verso 1 y 2, el capítulo 15 nos habla de Jesús, la vid verdadera. Y dice el verso 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando aceptamos a Cristo, a Yahshua, a quien conocimos como Jesús, y le damos el lugar de Señor de nuestra vida, eso implica una conexión, una comunión. Nos unimos voluntariamente a Él. Sin embargo, para dar buenos frutos, para tener cambios positivos, debemos permanecer en Él y saber que estando en el Señor seremos limpiados, podados. Habrá cosas que no pueden continuar con nosotros, pensamientos, actitudes, acciones, etcétera, etcétera. Los frutos hablan de nosotros, los frutos muestran a dónde estamos conectados. Y eso es algo que se ve día a día, sucede momento a momento. Los que son de Cristo llevan sus frutos, los frutos de su Espíritu, son guiados por las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. En primera de Corintios, capítulo 5, verso 9 al 13, el Señor advierte acerca de los que llevan frutos de Satanás y dicen llamarse hermanos. Y nos advierte el Señor qué hacer con ellos, nos indica el Señor qué hacer con ellos. Veamos allí 1 de Corintios capítulo 5, verso 9 al 13. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario,
o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Se refiere a aquel que, llamándose hermano, tuviere frutos de Satanás. Dice el Señor, sacadlo de la iglesia. El tal no es verdaderamente hermano. Si quiere volver, pues que se arrepienta y corrija su caminar, que regrese al Padre, que regrese a sus instrucciones de vida. Continuando allí en Primera de Corintios, veamos ahora en el verso 15, en el capítulo 15, los versos 1 y 2. Dice Primera de Corintios 15, 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retenemos la palabra, si practicamos las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, en la Biblia, somos salvos. Si no, hemos creído en vano. Creímos lo que nos parecía a nosotros en lugar de aquello que Dios estableció. Veamos ahora qué nos dice la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 1 al 4. Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Debemos atender la palabra de Dios con diligencia, no sea que nos deslicemos, que nos apartemos, que la dejemos de tener en cuenta. Si descuidamos una salvación tan grande, recibiremos castigo. En Juan 15:6 dice el Señor, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no permanece en Cristo será echado en el fuego. Vemos aquí una vez más que se trata de un diario caminar, de una comunión constante, de permanecer día a día, momento a momento, en la voluntad de Dios. Y cuando nos descuidamos y nos apartamos, rápidamente volver a Él, regresar al Creador y sus instrucciones, hacer el camino de verdadero arrepentimiento bíblico, el camino de Teshuvah, de retornar al Padre. Una más, veamos Apocalipsis 3, 5 dice el Señor, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yahshua, nuestro Mesías, a quien conocimos como Jesucristo, puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Vemos con claridad al observar estas palabras que aquella doctrina, aquella teoría de salvo, siempre salvo, no es más que un engaño de Satanás para enfriar al creyente, para apartarlo de la comunión permanente con la fuente de vida. Entonces necesitamos estar en comunión diaria con la fuente de vida,
para experimentar la plenitud para la cual fuimos creados. Necesitamos velar continuamente, estar atentos en qué ponemos nuestra confianza. Para terminar esta breve reflexión, veamos en Primera de Juan 3, del 4 al 10. Busca allí en tu Biblia o toma apunte en tu cuaderno para leerlo después. Dice Juan, Primera de Juan 3, desde el verso 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Recuerda, la salvación siempre fue, es y será por gracia, pero la obediencia es la consecuencia de ser hechos hijos de Dios. Permanece en Cristo, permanece en la palabra de Dios, en sus instrucciones de vida. Yahshua es la palabra hecha carne. No permita que ningún engaño del diablo, que ninguna mentira, que ninguna doctrina de hombre te aparte de la verdad. Ten presente la advertencia del Señor en Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si sientes la necesidad de conocer las instrucciones de Dios para que tu vida dé en el blanco, si sientes la necesidad de permanecer en comunión con el Señor, de estar preparado para los cambios que ya está viviendo el mundo, de estar preparado para lo que vendrá, si sientes la necesidad de hacer las cosas como Dios lo ha establecido, bienaventurado, dichoso. Así nos dice el Señor, que somos bienaventurados, somos dichosos cuando buscamos su palabra, buscamos sus instrucciones y así nuestra vida dé en el blanco. Los que servimos en Comunidad de Fe de Villa Santa Cruz del Lago y en cada una de las demás comunidades de fe integrantes del Ministerio Bíblico Internacional, no cambiamos la palabra de Dios, sino que con toda sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Yahshua el Mesías, a quien conocimos como Jesucristo, y damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hay mucho por saber, una vida de plenitud por vivir, pero también la hora de prueba está muy cerca. Te invito, te animo a que busques y recibas el alimento de la palabra de Dios para crecer y recibir fortaleza, dirección y cuidado en medio de las circunstancias que estamos atravesando, para estar preparado y no caer en ningún engaño, mentira ni estrategia del enemigo para apartarte de la fuente de vida. La Biblia no es un libro antiguo, es el más vigente de todos. Allí están todas las instrucciones para alcanzar y experimentar cada día esa vida de plenitud que anhelas. Allí están todas las respuestas a cada uno de los interrogantes que surgen día a día. Desde Comunidad de Fe de Villa Santa Cruz del Lago compartimos una publicación, una breve reflexión los sábados y los miércoles. Pero además te invito a ver cada una de las reflexiones, enseñanzas y estudios presentados a través de las distintas comunidades de fe, a través de la Facultad Bíblica y del canal Retorno.tv, a las que puedes acceder desde nuestra página web en comunidad-de-mediofe.jimdofree. En la solapa de actividades vas a encontrar los links y verás los días y horarios de cada momento de reflexión y estudio. Te recuerdo que todas son totalmente gratuitas. Aquí
No se piden ofrendas, ni diezmos, ni dinero bajo ningún concepto. Nuestro anhelo es que conozcas al único y verdadero Dios, al Dios de la Biblia, a través de la Biblia. Que andes en sus caminos, en sus instrucciones, que crezcas y te desarrolles y vivas bajo su cuidado y protección y que experimentes una vida de plenitud en cada momento, en cada día. Si aún no escuchaste o leíste nuestras publicaciones anteriores, te invito a verlas también en nuestra web, que están como texto o como video. De igual modo, si deseas repasar alguno de los temas, en el momento que tengas disponible. Esperamos tus comentarios, inquietudes y consultas que nos puedes hacer llegar a través del chat en Facebook de Fe Santa Cruz del Lago o vía WhatsApp al 3541-579-024. Por email a comunidaddefe.bscl@gmail.com. Que el Todopoderoso, el único y verdadero Dios, el Creador de todas las cosas, guíe cada uno de tus días. Guarde tu vida, guarde tu familia y derrame sobre ti las más grandes y ricas bendiciones. Nos vemos en un próximo encuentro. Chau, chau.